Hola, un gusto saludarte. Soy la doctora Jocelyn Páez Paz, soy psiquiatra psicoterapeuta y en el día de hoy pues vamos a realizar una disertación acerca de las herramientas para garantizar la adherencia al tratamiento antirretroviral. Ok, entrando en materia, tenemos que los avances en investigación en relación a la búsqueda de nuevos tratamientos para el VIH han supuesto un aumento de la supervivencia en el colectivo de pacientes infectados por este virus, reduciendo entonces la progresión de la enfermedad y mejorando así su calidad de vida, disminuyendo además todas las complicaciones asociadas. El objetivo del TAR o de la terapia antirretroviral es principalmente la supresión profunda y duradera de la replicación viral hasta unos niveles indetectables, que es lo que queremos realmente con todos los pacientes. El alcanzar objetivos terapéuticos requiere mantener un elevado grado de adherencia a la terapia antirretroviral, evitando entonces el desarrollo de resistencias o el avance de la infección, con el riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas. Entonces tenemos que la importancia de la adherencia radica en el impacto que tiene en el paciente, ya que incide directamente en la supresión viral y en la durabilidad de la respuesta en la reconstitución inmune, en la resistencia viral, en la progresión de la enfermedad, en la mortalidad y en las opciones futuras. Ahora bien, la OMS o la Organización Mundial de la Salud definió el término de adherencia como el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de la medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Pero la adherencia es un concepto un poco más amplio que la simple toma de medicación, ya que abarca la implicación y el compromiso del paciente con su estado de salud, su tratamiento y con los profesionales sanitarios. Es por ello que entonces podemos definir la adherencia como la capacidad del paciente de implicarse correctamente en la elección, el inicio y el control de toda la farmacoterapia que tenga prescrita, permitiendo así alcanzar en la medida de sus posibilidades los objetivos farmacoterapéuticos planteados en cada momento, acorde entonces a su situación clínica y a las expectativas de salud que tenga este paciente. Esta definición impera sobre el tratamiento antirretroviral como elemento fundamental de la terapéutica en el paciente con la infección por el VIH. Pone de manifiesto pues la cada vez más frecuente e importante toma de medicación concomitante prescrita y que no se incluye de forma sistemática en la definición de adherencia. Por lo tanto, la adherencia incorrecta no es solamente un porcentaje determinado, pues a partir de dosis de medicaciones no tomadas, perdón, sino que la adherencia a corto y a largo plazo es el resultado de un proceso complejo que se desarrolla a través de diferentes etapas, las cuales son estas que les voy a presentar a continuación. Aceptación del diagnóstico, y para llegar a esto ocurre una serie de procesos mentales, percepción de la necesidad de realizar el tratamiento de manera adecuada por ese temor de qué me va a suceder a futuro, motivación para hacerlo. ¿Ok? Acá juega un papel importante los pares, la contención familiar sobre todo, disposición y entrenamiento de habilidades para hacerlo, y aquí estoy hablando de los mecanismos de defensa que como ser humano se tienen. Capacidad para afrontar las barreras, aquí estoy hablando de los mecanismos de afrontamiento, son esos mecanismos que yo tengo para sobrellevar las ciertas situaciones, ¿ok? Mantenimiento de logros alcanzados, y aquí estoy hablando básicamente de la disciplina que puede tener un paciente, una persona, la fortaleza mental según su estructura psíquica y los caracteres o los elementos caracteriales que conforman su personalidad. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores que influyen en la adherencia incorrecta al tratamiento antirretroviral? Entonces acá te presento este gráfico para que puedas observar. Iniciamos por el individuo, que es ese paciente. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Pues las características sociodemográficas, y aquí estamos hablando de la edad, del sexo, de las razas, de las creencias, de la cultura de este paciente. Del nivel cognitivo, pues no es lo mismo un paciente que haya estudiado, que sepa que un tratamiento puede ser utilizado por un tiempo estimado, o que se le pueda explicar de manera que se le pueda entender, que él pueda entender que es una enfermedad crónica y que es una enfermedad aguda, y que bueno, que el tratamiento antirretroviral pasa a ser como el tratamiento de la tensión arterial o de la diabetes mellitus, etcétera. Sí, no es lo mismo a un paciente que tenga un nivel cognitivo bajo o por debajo del promedio, o sea, estamos hablando de una discapacidad intelectual,
que anteriormente se le llamaba retraso mental, y pues no nos van a poder comprender, ¿sí? La falta de conocimientos de la enfermedad, que está de parte del terapeuta darle la explicación, porque ellos asocian generalmente VIH igual a muerte, y no es así. La falta de apoyo social, y aquí estoy hablando específicamente de la contención familiar, contención de pareja, contención de madres, de padres, de hijos, etcétera, etcétera. La escuela, porque bien sabemos que no solamente adultos infectados con el virus, sino que también tenemos niños y adolescentes, adecuarnos a su nivel cognitivo para poderles explicar. Y la comunidad. Esto es muy importante. La contención de la comunidad, porque la comunidad es la que se encarga del señalamiento, del estigma. Entonces es muy, muy importante estos tres factores. Violencia intrafamiliar, y aquí estoy hablando de todos los tipos de violencia, ojo, incluyendo la violencia de género, que es uno de los factores bastante influyentes para que haya una adherencia muy inadecuada al tratamiento antirretroviral, y el tema de las adicciones, el tema de la tolerancia o del consumo de múltiples sustancias, llámese drogas ilícitas, como cualquier tipo de droga, ¿ok? Las drogas ilícitas, o llámese las drogas lícitas como el alcoholismo, el tabaquismo, inclusive el café, que creemos que es menos nocivo. Sin embargo, todo en exceso hace daño, ojo. Y pues las mismas drogas que como médicos prescribimos. Otro de los ítems es la enfermedad. Bien sabemos que el virus puede manifestarse asintomático o con síntomas. Entonces, mientras el paciente no siente síntomas y considera que está todo bien, que se siente bien, él no va a sentir la necesidad de tomarse ningún tipo de medicamento. Entonces, está en el terapeuta, en el médico, en quien lo está atendiendo, darle psicoeducación acerca de este tema, de qué es el VIH, de cómo se manifiesta, de que a veces puede estar sintomático y a veces puede estar asintomático. ¿Ok? Los trastornos mentales y del comportamiento, que son básicamente tratados por el psiquiatra. Los grandes síndromes o los grandes trastornos que con frecuencia podemos conseguir en estos pacientes son ansiedad, depresión y mucho estrés. ¿Okay? Entonces, saber cuándo referir a este paciente a que obtenga ayuda psicológica y o psiquiátrica. Y los trastornos neurodegenerativos, bien sabemos que el VIH puede presentar manifestaciones neuropsiquiátricas, perdón, y esto también es un tema a estudiar y a tratar. En cuanto al tratamiento, pues las complejidades que se pueden presentar en cuanto al tratamiento antirretroviral, el régimen de administración, pues, y los efectos adversos, pues, debemos tratar al paciente como individual, aunque se trata de manera multidisciplinaria, ¿ok? Pero entender que el paciente es uno solo y saber que, bueno, que si tiene comorbilidades o no, saber qué moléculas de pronto le caen mejor a un paciente que a otro, etcétera. Y el equipo asistencial y sanitario y el sistema sanitario, pues, saber las dificultades en relación al médico-paciente, si hay vínculo o no hay vínculo, porque si el paciente no tiene vínculo con su terapeuta, no va a tener ningún tipo de confianza con el tratamiento que le indique ni con ningún tipo de información que le dé, ¿ok? Y el seguimiento inadecuado, que es otro de los factores que influye en la poca adherencia o la adherencia incorrecta al tratamiento antirretrovirales. ¿Es factible o es más recomendable darle seguimiento a este tipo de pacientes, darle cita para un próximo control médico? Métodos para valorar la adherencia al tratamiento. Bien, realmente el método ideal de medida de adherencia debería ser altamente sensible y debería ser muy específico, pues permitir una medida cuantitativa, continua, fiable, que sea reproducible, que sea aplicable en diferentes situaciones, además de rápido y bastante económico. Sin embargo, siempre existe un pero. Este método ideal no existe en la actualidad, por lo que debemos entonces conocer las características, las fortalezas, las limitaciones de cada uno de los métodos a aplicar. Y bueno, se debe insistir en la adherencia óptima, pues incluso en pacientes con viremia que ya esté indetectable, al observar cifras un poco más elevadas de biomarcadores inflamatorios entre los pacientes suprimidos con una adherencia que sea menor al 100%. Entonces acá les presento un cuadro donde tenemos pues los diferentes métodos. Si pueden observar, tenemos la valoración del profesional sanitario. ¿Cuál es la ventaja? Pues la sencillez de este método, ¿ok? Las limitaciones es la subjetividad, porque resulta que cada profesional de la salud tiene un criterio propio, ¿ok? Entonces es subjetivo. Tenemos los sistemas de control electrónicos. ¿Cuál es la ventaja? La correlación con eficacia virológica y que permite conocer patrones de adherencia en el tiempo, mientras que las limitantes que tiene es que tienen un costo bastante elevado, el uso es única y exclusivamente para investigación, infra o sobreestimación de la adherencia y es vulnerable a fallos tecnológicos, ¿ok? El recuento de medicación sobrante es de bajo coste. En cuanto a las limitaciones, pues muy sobreestimada la adherencia.
También se asume que el paciente no acumula la medicación. En cuanto a los registros de dispensación, las ventajas es que, bueno, es un método bastante sencillo que se puede implementar en la correlación con resultados clínicos y que mide la adherencia de forma longitudinal. Sin embargo, algunas de las limitaciones que tiene también es la sobreestimación de la adherencia. No es fiable, ¿ok? Se asume que la recogida equivale pues a la adherencia y pues es algo hipotético. Y en cuanto a los cuestionarios, pues tenemos que, como ventajas es de bajo coste, facilidad de implementación. Existen varios o muchos tipos de cuestionarios para valorar la falla o la adherencia inadecuada del tratamiento antirretroviral. Correlación con resultados virológicos, permite calcular adherencia cualitativa, cuantitativa y motivos de no adherencia. Esto nos lo permite el cuestionario. En cuanto a las limitaciones, la falta de estandarización es elevada, heterogeneidad, poco validado, sobreestimación de la adherencia, sesgo de memoria y tiene una baja sensibilidad. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral? Primero tenemos apoyo y ayuda. Esto va dirigido única y exclusivamente al paciente y no podemos perder ese objetivo. Bien, aquí el fin último es la mejoría del paciente, que el paciente se sienta bien en todo momento. Apoyo psicosocial y volvemos a lo mismo, al tema de que necesita contención familiar, escuela y comunidad. Si logramos unificar estos 3 ítems, vamos a lograr que el paciente se sienta pleno, ¿ok? Porque en apoyo psicosocial también estamos involucrando el apoyo del médico, el apoyo de enfermería, el apoyo de la farmacia, el apoyo de los servicios sociales, etcétera, por parte del registro sanitario, ¿ok? O de los sistemas sanitarios. Contención psicológica y psiquiátrica, saber cuándo el paciente requiere de ser apoyado psicológicamente y cuando el paciente requiere, aparte de esta ayuda psicoterapéutica, de medicación, porque esté cursando con trastornos neuropsiquiátricos o con comorbilidades psiquiátricas como las más comunes que les comenté, depresión, ansiedad y estrés. En cuanto a otra de las estrategias es la intervención. Implantar la valoración sistemática de la adherencia del paciente, tanto del tratamiento antirretroviral como del resto de la medicación, generar vínculos de confianza en esa relación médico-paciente, que es bastante importante, individualizar a los pacientes, saber que cada paciente es un mundo totalmente diferente. Control multidisciplinario, es decir, en este caso, pues les está hablando un psiquiatra. Bien sabemos que estos pacientes VIH son referidos por un infectólogo, entonces, bien, yo les puedo decir, mira, este paciente también requiere de ayuda psicoterapéutica. Si dispongo del espacio, puedo apoyar de manera psicoterapéutica o sencillamente referir al psicólogo, y si requiere de médico internista y si requiere de terapia ocupacional y si requiere, ¿sabes? Si requiere de algún otro profesional en el área que pueda colaborar en el bienestar de este paciente, puedes aprender también a referir a estos pacientes a estas otras disciplinas. Dar psicoeducación al paciente y red de apoyo al paciente. Mientras más información tenga de lo que le está sucediendo, más van a bajar los niveles de ansiedad en él. Evaluar comorbilidades psiquiátricas para tratarlas, ¿ok? Y pauta terapéutica. Pues dar tratamientos sencillos de alta potencia. Ya sabemos que tenemos avances tecnológicos donde diferentes moléculas se encuentran comprimidas en un solo comprimido, valga la redundancia. Individualizar a cada paciente según sus comorbilidades, pues más de lo que les estoy comentando, evaluar la indicación de un comprimido único. Las interrupciones de tratamiento pues se presentan mayormente con repercusiones en la respuesta virológica que en la omisión ocasional de dosis. Debemos estar muy pendientes con esto. ¿Cuáles son las recomendaciones para la prescripción del tratamiento antirretroviral? Bueno, vamos a tener 3 fases. La primera fase es la fase informativa, que en psiquiatría nosotros le decimos la parte de psicoeducación. Es darle toda la información posible al paciente acerca de los factores de riesgo, acerca de la situación psicológica, de las características de personalidad de este paciente, de la fragilidad que puede presentar este paciente, la fragilidad psíquica me refiero, explicar los objetivos, los esquemas de dosificación, cómo y cuándo se los va a tomar, por cuánto tiempo, los posibles efectos adversos que puede presentarse en este paciente a causa de la administración de este medicamento. Ofrecer también posibilidades alternativas de tratamiento. De pronto el paciente te dice, doctor, yo con este medicamento no me siento bien. ¿Existirá la posibilidad de otro medicamento, de otra opción terapéutica? Entonces usted evalúa de acuerdo a el paciente y a sus comorbilidades. Y pues resaltarle siempre la importancia de la buena adherencia al tratamiento.
La segunda fase es el consenso y el compromiso. Acá es importante realizar de manera literal como un símbolo, más como una simbología para atrapar a este paciente, realizar un acta de compromiso, donde el paciente se compromete a cumplir el tratamiento y un acta donde yo pueda involucrar a sus allegados, a su familiar, a la esposa, al esposo, al cónyuge, a los hijos, a la persona con quien viva, con quien más se relacione, etcétera, ¿ok? Que le van a servir de contención a este paciente. Y el mantenimiento y soporte, acá evaluar pues esa adherencia con el tratamiento, a esa disciplina, cómo está el estado de ánimo de este paciente para sobrellevar situaciones, conocer los diferentes conflictos que se pueden presentar en su vida, ofrecer soluciones que sean fiables, que sean factibles y dar una atención accesible, no perdernos. No es simplemente ver al paciente y luego perdernos, no supimos más nunca de él, no, pues darles la consulta externa, a algunos pacientes se les puede dar o no el teléfono, el número telefónico y ofrecer hospital de día. ¿Okay? Esto es importante que el paciente sepa a quién va a acudir en algún momento dado. Acá les presento las recomendaciones de la Sociedad Clínica Europea del VIH para evaluar la predisposición genética de inicio de tratamiento antirretroviral. Este cuadro que ven acá, que observan acá, básicamente nos habla acerca de todos los procesos mentales por los que pasa un paciente al ser diagnosticado con VIH. Y en esa primera consulta, que es bastante crucial, con el infectólogo, donde se le está presentando un planteamiento terapéutico. Acá, en este recuadro de recomendaciones de la Sociedad Clínica Europea del VIH, se evalúa la disposición que tiene el paciente para iniciar ese tratamiento antirretroviral. Pues se evalúa si el paciente se siente en condiciones de iniciar, si siente que todavía debe esperar un poco más y cuando ya está convencido de que definitivamente esta es mi realidad, esto es lo que me está pasando y debo actuar porque estoy aferrado a la vida. Entonces acá es importante evaluar la esperanza y desesperanza que puede presentar un paciente, porque si el paciente definitivamente está desesperanzado, está cursando con un trastorno depresivo mayor y debo remitirlo inmediatamente con psiquiatría para ser contenido psicofarmacológicamente. Pues dependiendo de las diferentes fases, o sea, todavía me falta, todavía siento que no puedo, todavía estoy en una etapa donde me cuesta aceptar porque el paciente inmediatamente empieza una reacción a duelo porque siente que está perdiendo algo, una pérdida significativa que es la pérdida de su salud, pues en el mismo recuadro pues se nos dan algunos ítems para poder ayudar a ese paciente o para servirle de ayuda a ese paciente. Y básicamente debemos utilizar las reafirmaciones positivas, todo lo que tiene que ver con la buena contención psicoeducativa que le podamos dar a este paciente para reforzar esos mecanismos de defensa que de alguna manera lo mantienen aferrado a la vida. Sí, si el paciente tiene o no tiene hijos, si el paciente tiene alguien o algo por qué luchar o por qué seguir adelante, utilizo todos los recursos que pueda, incluso la religión, si el paciente es religioso, pues meterme por esa vía sin que se tergiverse, porque no es manipulación, ¿ok? Sino sugestión, ser muy sugestivo con el paciente para llevarlo a mi campo y que él pueda comprender que existe un microorganismo pues que puede hacer mucho daño si no es tratado de manera adecuada y a tiempo. Asimismo, una vez que el paciente ya decidió tomarse la medicación, darle estrategias de seguimiento y estrategias de cómo darle continuidad a ese tratamiento. Utilizar pastilleros, utilizar alarmas, utilizar los medios tecnológicos, utilizar cualquier red de ayuda, de apoyo con el que el paciente sienta que puede seguir adelante con este proceso. Ahora bien, ¿cuáles son esas acciones que favorecen a la adherencia? Acá te presento las siguientes categorías de acciones. Primero tenemos técnicas que son medidas que están encaminadas a la reducción de la complejidad del régimen terapéutico o a la mejora de la formulación. Por ejemplo, utilización de formulaciones de liberación controlada, fármacos en combinaciones a dosis fijas, reducción del número de fármacos dosis. O sea, el paciente dice, bueno, antes me tomaba 4 comprimidos o tabletas y ahora me tomo 1. Antes me tomaba 3 y tal me caía un poco peor que pero ahora me siento un poco mejor. O sea, preguntarle al paciente cómo se ha sentido durante todo este tiempo, evaluar si se ha sentido bien, si se ha sentido incómodo, cómodo con el tratamiento, etcétera, y poder hacer
un reajuste si fuese necesario. Otra de las categorías es las conductuales, o sea, aquí estamos hablando básicamente de comportamiento, por ejemplo, recordatorios o ayudas de memoria, cuál es ese ánimo que tiene el paciente para realizar acciones que vayan en pro de su salud, etcétera. Educacionales, que son medidas dirigidas a aumentar el conocimiento del paciente acerca de la enfermedad y el tratamiento, pero diciéndole al paciente que no debe estar revisando cualquier página de internet porque se intoxican con tanto aumento de información o desinformación y la mente se les empeora, ¿ok? Los trastornos ansiosos corren a una velocidad mayor. Apoyo social, soporte social, implicación en el entorno del paciente, todo lo que gira alrededor de este paciente. Los ejemplos son programas de ayudas domiciliarias, terapia, mandarlos a terapia familiar, a orientación, a grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son buenísimos y ayudan muchísimo al paciente. Sistema sanitario, que son esos programas para fomentar la comunicación interpersonal y la mejora de la adherencia, así como las medidas para mejorar la gestión desde la administración pública. Por ejemplo, la educación al profesional, que es básicamente lo que estamos haciendo en este momento, monitorización del paciente, recordatorios por el médico, identificación de factores predictores. Pues cuando nosotros estamos pendientes de los pacientes sienten que le importan a alguien, que alguien se preocupa por ellos y ese vínculo, esa relación médico-paciente se fortalece muchísimo más. Y ojo, no te estoy diciendo que tienes que estar detrás de la persona todo el tiempo, no, pero hacer los intentos no nos quita la valentía, no nos quita el profesionalismo. Otras de las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento es este plan estratégico que les presento a continuación, que tiene como objetivo mejorar los niveles de adherencia de esos pacientes, iniciando por la concienciación acerca de la importancia que tiene estar adherido a un tratamiento, a darle continuidad a ese tratamiento, establecer un programa de adherencia terapéutica, reducir la complejidad del régimen terapéutico, que esto también lo venimos comentando, incrementar la autogestión y el empoderamiento del paciente, yo puedo, yo soy importante, yo puedo salir de esta situación mental que tengo, pero bueno, que lamentablemente en este momento el virus es tratado, puedo llegar a ser indetectable, que es igual a no transmisible, y que, bueno, de alguna manera es una salida viable mental para decir, estoy bien, voy por buen camino. Implementar un sistema de información del cumplimiento terapéutico y básicamente, pues, ¿cómo se da cuenta el médico que el paciente está cumpliendo el tratamiento? Primero, por sus condiciones clínicas. Segundo, porque al momento de realizarle sus estudios, sus estudios complementarios, sus cargas virales, pues el médico se va a dar cuenta. Entonces, instarle a este paciente cada día a que pues siempre van a venir mejores soluciones. Y para finalizar, quiero dejarte estas palabras del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que dice: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Es importante saber escuchar al paciente, es importante saber cuándo le puedo dar contención verbal, es importante saber cuándo este paciente requiere contención farmacológica, y estoy hablando en términos de psiquiatría. Es importante saber cuándo este paciente requiere contención ambiental, cuándo tiene factores de riesgo, cuándo está teniendo conductas de riesgo y cuándo puedo actuar, ¿sí? En este caso, Freud lo indica, pues no hay nada más tranquilizador que unas palabras bondadosas. Si ya el paciente viene con un malestar, pues no le voy a sumar más malestar a este paciente con menosprecio, con tratarlo de forma rígida, pues, tratarlo de una manera que el paciente se sienta despreciado, porque ya el paciente viene con un malestar y estamos formados, pues, para dar salud, no para quitarla. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.